Buenos días para todos. Óscar Urbina, ya la presentación la hizo Nubia. El día de hoy les vamos a hablar sobre el régimen de zonas francas. Yo actualmente estoy ubicado en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Aeropuerto El Dorado, División de Operación Aduanera, Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca. El contenido de esta presentación es un marco general, definiciones, beneficios, zonas francas en Colombia, las características generales de las declaratorias de las zonas francas, los tipos de operaciones y puntualmente la DIAN en la zona franca. Como marco legal, tenemos la ley 1004 del 2005 que habla de unas definiciones y finalidades del régimen franco. Posterior tenemos el decreto 289 del 2015 que dicta unas funciones para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien es el actor principal y ante el cual se van a enviar las solicitudes de registro de habilitación de usuarios operadores de zonas francas y quien va a controlar el tema de la habilitación de los usuarios calificados, definiciones que más adelante vamos a explicar. También tenemos el decreto 2147 de 2016, que ya es como el marco normativo central, donde ya habla de requisitos, infracciones y operaciones que se pueden hacer desde la zona franca. Adicional tenemos los decretos 1546, 659, 1054 y 278, que hacen modificaciones a temas puntuales del anterior 2147. Con la actualización de norma aduanera que se hizo a nivel de la DIAN en el 2019, tenemos el decreto 1165 y su resolución reglamentaria 46 del 2019, que nos habla ya de aduaneramente la norma que rige en el momento, las operaciones, obligaciones y demás en temas aduaneros. Posterior tenemos una modificación que es el decreto 920 de 2023, que puntualmente modifica el régimen sancionatorio, da causales de aprehensión, entre otras disposiciones. Posterior tenemos el decreto 659 con su resolución reglamentaria 97 del 24, que hace unas modificaciones al régimen aduanero en tema de garantías, operaciones, obligaciones contenidas en el 1165. Y más reciente, para temas que aplican en la zona franca, acá no va a estar todo el marco normativo, pero sí que compete a las operaciones de zona franca, tenemos la resolución 192 del 2024, que habla de operaciones aduaneras sujetas a los dispositivos electrónicos de seguridad satelitales, conocemos como DES, en el lenguaje cotidiano. Puntualmente entrando a las definiciones, encontramos qué es una zona franca. Como lo pueden evidenciar en la diapositiva, entonces la zona franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. En este tema de zonas francas, las mercancías ingresadas en este territorio se consideran fuera del territorio aduanero nacional. Ese territorio aduanero nacional, considerémoslo como Colombia. Yo me imagino que ustedes ya están un poco familiarizados con el tema, pero si no, pues el TAN, que es ese territorio aduanero nacional, es Colombia en su general. Pero la norma permite que dentro de Colombia hayan unas zonas que no se van a considerar como Colombia porque van a ser zonas francas y tienen un régimen especial. Más adelante vamos a ver cómo ese tipo de beneficios y requisitos que se les pide. Esta creación de zonas francas, el ideal es, eh, nace como una iniciativa hacia las exportaciones. Es decir, las empresas vienen, se instalan en una zona franca, transforman, producen o remanufacturan cierto tipo de bienes con la finalidad de exportación. Pero pues no se puede limitar las actividades comerciales únicamente a las exportaciones. Luego se permite también producción para la importación al TAN, o sea, ahí sí ya la introducción legal a Colombia cumpliendo toda la normatividad aduanera que le aplique, y también el tema de usuarios comerciales, que es almacenamiento de mercancías para distribución, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional. ¿Cuáles son los objetivos de las zonas francas? Tenemos como primero la creación de empleo y captación de nuevas inversiones de capital. La segunda es la promoción de la competitividad de la región. Más adelante vamos a ver unas especificaciones porque si yo quiero ser una zona franca, yo tengo que tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial de la región donde la quiero desarrollar
para que una comisión intersectorial, que más adelante vamos a ver las entidades que las componen, decidan aprobar o rechazar esa declaratoria de zona franca. En tercero, tenemos el desarrollo de procesos industriales altamente productivos y competitivos, la promoción y generación de economías de escala, la simplificación de los procedimientos de comercio de bienes y servicios y atraer la inversión extranjera para el desarrollo de las regiones. Esto es muy importante porque lo que se busca es llamar empresas, llamar industrias que traigan su tecnología, su conocimiento y capaciten mano de obra nacional, desarrollen productos y pues se tenga como ese beneficio dentro de la región. A manera de estadística, en cifras oficiales de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, esto es un reporte de 2022, a la fecha no han hecho una actualización similar, pero contamos con empleos directos con corte a esa vigencia. Acá podemos ver permítanme coloco el puntero, listo, acá podemos ver República Dominicana, que es el que tiene la mayoría, y Colombia está de terceros con 147.000. Es una cifra significativa si nos ponemos a comparar con Latinoamérica, lo que es Uruguay, Ecuador, Paraguay, Argentina. Eh, de ahí que nosotros tenemos la importancia de las zonas francas que existen actualmente. La mayoría pidieron prórrogas, otras se han descalificado, pero en cifras seguimos estando dentro de los primeros puestos. Como inversión extranjera directa, este es una gráfica de inversión en millones de dólares americanos y vemos en la cifra de Colombia acá, que es el que mayor inversión extranjera ha captado a ese corte de año 2022, con 11.489 millones de dólares. Sigamos con las definiciones. Entonces, dentro de las zonas francas tenemos unas clases que son muy importantes. Están las zonas francas permanentes, las zonas francas permanentes especiales y las zonas francas transitorias. Las zonas francas permanentes son en las que se instalan múltiples usuarios industriales y o comerciales. Eh, un ejemplo de estas zonas francas, por ejemplo, los que residen en Bogotá, tenemos la zona franca de Bogotá con más de 98 usuarios. También tenemos en Mosquera está la zona franca de Occidente, Cota tenemos dos, que es la metropolitana e Intexona. Y otras zonas francas, por ejemplo, Neiva, Huila, teníamos una surcolombiana que ya se descalificó. Em, pero para que lo tengan en cuenta, las permanentes son un espacio geográfico con unos beneficios donde van múltiples empresas ahí adentro. Diferente de las zonas francas permanentes especiales, que ya es en la que se instala un único usuario industrial y tiene que ser industrial, ahí ya no pueden estar comerciales o de servicios. Tenemos el caso de Pepsi, de Familia, ya son empresas que dicen, listo, yo mi modelo de negocio en el que me voy a desarrollar, quiero tener esos beneficios de una zona franca para determinadas operaciones de exportación, algunas las nacionalizan al TAN, pero tienen esos beneficios de esa transformación, esa producción en una zona franca. Igual tienen unos requisitos muy importantes estas zonas francas permanentes especiales que cumplir en cuanto a la inversión a cierto periodo de tiempo que más adelante les comentaré. Y las transitorias, que es en donde se celebran ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter nacional o internacional que revisan importancia para economía del comercio. Em, Antes del 2008, Corferias, que es un espacio donde encuentran varios pabellones, los que conocen, los que no, más o menos una descripción general, y es en esos pabellones se desarrollan exposiciones, Expocar, Expo Artesanías, entre otras exposiciones. Ellos antes de ese año que les comenté, solicitaban cada que iban a tener una de estas exposiciones, habilitarse como una zona franca transitoria. Entonces se les daba la habilitación, venían los expositores de otras partes, de otros países, traían con unos ciertos beneficios esa mercancía, esos productos para exhibición y al finalizar la feria pues también tienen una facilidad para que los devuelvan a su país de origen o si realizan ventas acá en el TAN pues ya cumplen el régimen aduanero que le corresponde. Pero ya, una vez se acababa la feria era por un periodo de tiempo y dejaba de funcionar.
A partir del 2008 de junio 20, ellos ya se conformaron, pidieron la habilitación como una zona franca permanente. Todos los usuarios de las zonas francas gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial que vamos a ver a continuación. Ya sabemos qué clases de zonas francas hay y ahora vamos a ver los usuarios que están dentro de esas zonas francas. Entonces tenemos un usuario operador, que es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas, así como para calificar a sus usuarios. Acá hacemos un paréntesis. Para llevarlo a un caso de la vida real, de pronto es quienes viven en un edificio, en un conjunto con varias unidades residenciales, el usuario operador es la administración. ¿Listo? Para este caso puntual tiene que ser personería jurídica, no puede ser persona natural, pero es eso, es quien va a administrar toda esa copropiedad donde se instalan varias o una única empresa si es una permanente especial o varias empresas si es una permanente. Eh, Ellos tienen unas responsabilidades puntuales que es, listo, yo como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ténganlo claro, habilita ese usuario operador para que sea un usuario operador de zona franca. Y ese operador, ese usuario operador, tiene la responsabilidad de hacer todas las calificaciones de sus usuarios. Entonces vamos a tener usuarios industriales, de bienes y servicios, de apoyo, que más adelante vamos a ver esa definición. Y ese usuario operador es el que tiene que recibir las solicitudes, sacar un acto de calificación, decir cuáles son las obligaciones, tipo de operación que va a desarrollar dentro de la zona franca. Una vez lo habilita, lo envía al ministerio, el ministerio notifica a la DIAN y pues la DIAN entra a hacer sus controles pertinentes. Tenemos en segunda instancia los usuarios industriales de bienes, que es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas autorizada para producir, transformar, ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. Eh, este es como el usuario principal del por qué las zonas francas, del por qué la importancia en el país. eh, y tenemos unos porcentajes en cuanto a la reglamentación de que la mayoría de las zonas francas permanentes, sus usuarios deben ser este tipo de usuarios, para evitar que se nos llenara de usuarios comerciales que pues, almacenan y prestan un servicio más de almacenamiento, que no es como la idea principal de las zonas francas. Un ejemplo de estos usuarios, teníamos Colmotores, ya dejó de ser un usuario calificado. Tenemos otros usuarios que remanufacturan vehículos, es decir, de Estados Unidos llegan muchísimos vehículos a la zona franca en mal estado, la mayoría del Land Rover antiguos, entonces los traen acá se les remanufactura, se les trae las piezas, se les hace los arreglos que se tengan que hacer para que quede como nuevo de ese modelo, de ese año cuando salió. Entre otros tipos de usuarios, también tenemos en Alsani, que es la razón social de lo que conocemos comercialmente como Toto. Ellos tienen acá, tenemos COA, que acá se llama LIM, entre muchos otros usuarios. Los usuarios industriales de servicios ya son las personas jurídicas autorizadas para desarrollar exclusivamente en una o varias zonas francas, entre otras las actividades de logística, transporte, reempaque, etiquetado, telecomunicaciones, bases de datos, investigaciones, asistencia médica, turismo, reparación, limpieza, pruebas de calidad, entre otras actividades que se contemplan en la normatividad. Dentro de estos usuarios de servicios encontramos lo que son los call center. En las zonas francas tenemos más de 3 call center en esta jurisdicción, puntualmente hablando. Tenemos zonas francas habilitadas como la clínica eh, Marley, pero la sede de Chía. Tenemos el Centro de Investigación Cancerológico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otras zonas francas, como más o menos para que se hagan una idea de quién puede ser una zona franca. Y los usuarios comerciales, que son las personas jurídicas autorizadas para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento, conservación de bienes en una o varias zonas francas. Entonces acá les estamos hablando es una empresa puede estar en muchas zonas francas de la misma jurisdicción o de diferentes jurisdicciones según sea su modelo de negocio. Diferente
de las permanentes especiales, porque ahí sí solo los industriales y solo funciona esa empresa que se pide habilitar. Otros tipos de usuario. Tenemos los usuarios de apoyo, que es dentro de las zonas francas, algunas al estar ubicadas en la periferia o en zonas de no mucho comercio, encontramos restaurantes, servicios médicos, el tema de estaciones de bomberos, em, inclusive en algunas zonas francas tenemos presencia de Oxxo, supermercados de Colombina, entre otros usuarios que son usuarios de apoyo, simplemente prestan un servicio dentro de la zona franca, pero no son un calificado especial como tal. Tenemos los usuarios administradores y los usuarios expositores, cuyas particularidades es únicamente se les da esta connotación cuando es una zona franca transitoria. Si no es una zona franca transitoria, vemos son los otros tipos de usuarios. Entonces, Corferias es o ha sido una zona franca, sí. Lo fue una transitoria hasta antes del 20 de junio del 2008 y actualmente sigue siendo una zona franca permanente. El 96% respondieron correctamente. La segunda pregunta es, ¿alguna empresa industrial puede ser una zona franca permanente en donde se desarrolle solo su objeto social? Acá sí vemos que la mayoría erró, porque la pregunta es, si una empresa industrial, partimos de que sea industrial, pide ser zona franca y solo se va a desarrollar su objeto social, estaríamos hablando de una zona franca permanente especial. ¿Listo? Esa es la connotación y la diferencia que yo les hacía en definiciones de zona francas permanentes, donde van múltiples empresas, y las especiales, donde solo funciona una empresa. Y la última de las preguntas es, si estoy habilitado como zona franca permanente, ¿puedo tener varios tipos de usuarios calificados dentro de la zona habilitada? La respuesta correcta es sí, efectivamente, con la explicación que ya habíamos dado en el punto anterior. Listo. Continuando con la presentación, vamos a ver los beneficios. Estos son unos beneficios muy generales que están incluidos en el Estatuto Tributario Aduanero. En lo tributario, quienes estén dentro de una zona franca tienen una tarifa de renta del 20% nada más. Y todas las compras que se realicen en Colombia están exentas de IVA. Es decir, si yo como un industrial voy no sé, a fabricar un celular, partamos de ese hecho, y de Colombia voy a comprar todo lo que sean los displays. Todos esos ingresos de los displays de los celulares van a ingresar exentos de IVA. Pero acá deben tener en cuenta que el que conoce la finalidad de esa compra es el usuario calificado. Es decir, que cuando el usuario calificado va a hacer su negociación en el TAN, es decir, en el territorio aduanero nacional, debe especificarle a ese vendedor, oiga, a mí no me vaya a generar IVA, pero no porque lo vaya a evadir ni lo quiera pagar, sino sencillamente porque está habilitado y tiene que mostrar su acto de calificación como un usuario de zona franca y que la norma lo exime de ese pago de IVA para desarrollar su objeto social. El vendedor, teniendo eso en cuenta, le hace su factura sin IVA, compra y trae la mercancía acá para hacer los celulares. ¿Listo? Si no lo dice, probablemente le generan el IVA, paga el IVA y pues estaría perdiendo uno de los beneficios tributarios. Aduaneros. En aduaneros tenemos la exención de tributos por introducción de mercancías desde el exterior mientras permanezcan en la zona franca. Acá hago un paréntesis y es el término de permanencia de las mercancías. A nivel de comercio exterior, cualquier mercancía que ingrese al TAN, a Colombia, tiene un mes de término de almacenamiento prorrogable por otro mes adicional, ¿sí? Pero las zonas francas tienen algo especial. No tenemos un término de permanencia de las mercancías. Es decir, yo puedo traer algo a zona franca hasta que funcione la zona franca deje de existir o hasta que yo decida descalificarme o pierda mi acto de calificación. Hasta ahí entraría como ese término de permanencia. Y si yo traigo esas mercancías del resto del mundo a la zona franca, no voy a pagar ningún tributo siempre y cuando esté dentro de la zona franca. Más adelante vamos a ver que si yo utilicé esas materias primas o esas mercancías para introducirlas al TAN,
ahí sí ya debo cumplir toda la normatividad vigente en cuanto a importación. Luego debo pagar unos temas de IVA y arancel que correspondan según la partida arancelaria. Pero si lo tengo eternamente acá en la zona franca, ahí todavía no debo hacer ningún pago. Y si lo voy a exportar, pues ese es el beneficio de las zonas francas. Toda la introducción que hizo de eso no generó ningunos tributos, desarrolló un producto y lo exportó cumpliendo el régimen de exportación y tuvo ese beneficio. En comercio exterior, entonces, no se considera importación cuando el bien se encuentra consignado a un usuario de zona franca. Más adelante vamos a hacer a mirar esta connotación de por qué no hablamos de una importación en este momento en las zonas francas, el retiro parcial de materias primas para procesamiento parcial, el tiempo de permanencia que es indefinido, como les mencionaba, y el tema de sin restricción para venta a terceros países y al territorio aduanero nacional de bienes producidos en zona franca. ¿Cuántas zonas francas hay en Colombia? Para hacernos una idea, tenemos 78 permanentes especiales, 120 zonas francas en total y 42 permanentes. Entonces, miren la relevancia de cuántas industrias han solicitado ser una zona franca para el desarrollo de su objeto social. Pero entremos más al detalle. Dentro de las zonas francas que están en Colombia, ¿cuál es la composición de esas empresas? Entonces, miremos que el 87% de estas empresas son MIPYMES. Entonces, de ahí que nace la iniciativa del gobierno nacional de hacer un plan canguro, que para los que no conozcan este beneficio, dentro de las zonas francas se presta un espacio, una oficina, por decirlo de alguna manera, para que funcionarios de exportaciones, ICA, INVIMA, antinarcóticos y la DIAN estén presentes. Entonces ustedes hacen la solicitud a la aduana, dicen yo estoy interesado en esa asesoría de Plan Canguro, se programa la cita y pues se hace la atención, se les brinda como esa explicación general de cómo pueden exportar desde la zona franca, qué requisitos pueden tener. La idea es cómo incentivar ese conocimiento para que tengan menos dificultades al realizar una exportación, porque pues el 87% son MIPYMES y en algunos casos, aún estando dentro de la zona franca, desconocen todos los trámites que requieren para hacer una exportación. Más en detalle en cuanto a las declaraciones, declaratorias de zonas francas, entonces es el ministerio el que va a declarar la existencia de estas zonas geográficas especiales previa aprobación de un plan maestro de desarrollo general de zona franca que tiene que presentar quien desea habilitarse. Posterior hay un concepto favorable de viabilidad de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas que lo componen Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República. Ellos tienen un comité, envían un delegado, se reúnen, analizan, evalúan y emiten su concepto y hacen una verificación de requisitos. Dentro de estos requisitos, los generales, porque hay muchísimos más dentro del artículo 26 del 2147, quien quiera eh, eh, ir a estudiar más en detenimiento estos requisitos, está, pues primero tiene que ser una constitución de persona jurídica. Está la identificación del representante legal, juntas, socios, accionistas o controlantes en cuanto a su RUT. Este certificado de existencia tiene que tener un objeto acorde, los estados financieros tienen que estar acordes con la operación que desean desarrollar, manifestar que ni la sociedad ni el representante han sido sancionados o han tenido algún tipo de cancelación, no tener deudas exigibles, tanto sus representantes legales, sus socios, accionistas y directivos. Es decir, todos deben cumplir con estos requisitos. Octavo, deben presentar un plan maestro de desarrollo general de la zona franca, pero ese plan está atado con el 9, 10 y 11, que tiene que estar acorde con el plan de desarrollo municipal del área con servicios públicos y ambiental y todo el desarrollo que deben tener con sus planos topográficos, fotográficos, vías de acceso, áreas de oficinas, cronograma de cerramiento. Dentro de este espacio, puntualmente y en materia aduanera, pues se les exige que tienen que tener un espacio para las oficinas de la DIAN, garantizar una conectividad a Internet, unos equipos, una impresora, lo mínimo para pues, poder tener esa verificación de solicitudes, tanto de importación de mercancías como de exportación, como cualquier otro de los trámites que se requieran. Tiene que tener una relación de equipos de carga, descargue, pesaje de mercancías, ubicación de cámaras. Algo que sí no especifica la norma es el tema de los escáneres. Entonces,
diferencia a los puertos, que sí deben tener los equipos de inspección intrusiva y no intrusiva, pues nosotros acá como tal, en no intrusiva, no se les hace ningún tipo de especificación. 15 y 16, postular al usuario operador, tener una sistematización de operaciones y un manejo de inventario. Me detengo acá para hacer una claridad y es, como ya vimos que yo me habilito como usuario operador, yo puedo ser el usuario operador de una o varias zonas francas. Por ejemplo, el usuario operador Zona Franca Bogotá es el administrador de la Zona Franca de Bogotá, que conocemos acá en Fontibón, en la ciudad de Bogotá, pero también es el usuario operador de una Zona Franca en Barranquilla, en Cartagena, en Riohacha, o sea, pueden prestar ese tipo de servicio. Entonces, ahí vamos a tener un caso. Si yo soy un usuario industrial y quiero ser zona franca, pero pues mi negocio no me da para pedir toda la habilitación como un usuario operador, yo puedo escoger uno de los ya existentes y decirle, señor Pepito, usted que es usuario operador, quiero que sea mi usuario operador. Ellos hacen todo el tema de negociación, comercial y demás, lo presentan ante la declaratoria de zonas francas y pues la comisión intersectorial determina si acepta o no acepta dicha postulación. O, caso contrario, que yo quiera ser mi usuario operador, caso Corferias, y ellos mismos son zona franca y pidieron ser usuario operador y tener su propio sistema. Ese es el otro punto. El sistema puede ser arrendado o fabricado por un tercero con uso para la zona franca, o yo como zona franca quiero hacer mi desarrollo informático. Dentro de esas declaratorias, vamos a ver la puntualidad que les dije es, si son permanentes, donde hay varias empresas adentro, que ya lo hemos visto, tener al quinto año al menos 5 usuarios de bienes y servicios vinculados. Es lo que les exige inicialmente. Un patrimonio líquido, 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero también deben realizar una nueva inversión de 46.000 dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria. Entonces, no es que yo quiero ser un usuario operador y dos empresitas, tres y ya. No, señor, usted tiene unos requisitos, tiene que ir ampliando el número de usuarios, tiene que ir ampliando y garantizando ese incremento en la inversión. Si no lo cumple, pierde su declaratoria como zona franca. Para las especiales, que ya es que la empresa industrial quiere desarrollar su objeto selecto como una zona franca, primero hay unos requisitos específicos según el tipo de industria, pues no se le puede pedir a todos lo mismo, pero sí o sí debe realizar una nueva inversión del 100% dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria. Es decir, la renovación tecnológica en cuanto a área, lo que quieran hacer interno de la zona franca debe ser el 100% a los 3 años siguientes. Ya para tema de información aduaneramente, pues tenemos un perfil por seccionales, entonces tenemos Colombia, Altán, y cada una de las seccionales, la DIAN tiene diferentes seccionales, tiene una jurisdicción. Entonces ustedes dirían, no, por ser Bogotá solo tiene Bogotá y todo la periferia o la sabana, pues no, señores. Nuestra competencia funcional y la de las demás seccionales, ustedes las pueden consultar en la resolución 64/2021, donde nosotros como ser dirección seccional Aduanas Bogotá, Aeropuerto El Dorado, tenemos Bogotá, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Guavira, Huila, todos los que ustedes ven ahí en el listado. Es decir, si una empresa quiere ser en el Tolima, en Ibagué, una zona franca, la jurisdicción aduanera a la que tiene que dirigirse somos nosotros. Ya si es tema de impuestos, pues tienen allá su seccional de impuestos en Ibagué directamente. La composición de nosotros y los que podemos llegar a tener como interacción en las zonas francas, entonces nosotros estamos como seccional, pues tenemos talento humano, innovación, yo no voy a entrar en este detalle porque no es objeto de esta capacitación, viajeros, control, carga y operación aduanera. En estas dos sí me voy a tener. La mayoría de las seccionales tienen solo la división de operación aduanera y dentro de dicha división tienen un grupo de control carga, pero Bogotá, por ser tan amplia y manejar un volumen tan grande de operaciones, se vio la necesidad de separar, crear una división de control carga que tienen todo el tema de tráfico postal, envíos urgentes y lo que son depósitos como tal, y operación aduanera, que ya es el centro de los grupos de zona franca, GID exportaciones, GID importaciones, garantías y registro y control de usuarios aduaneros. En la zona franca, que es a donde quiero llegar con esta diapositiva,
ustedes van a encontrar la interacción de estos otros grupos internos de trabajo, porque pues en la zona franca se exporta, se importa, tienen que cumplir con un tema de garantías especiales, porque el régimen le da una connotación especial en garantías, y obviamente el tema de registro y control de usuarios aduaneros. ¿Listo? Acá es importante tener que nosotros como DIAN contamos con un grupo operativo de Polfa en el aeropuerto El Dorado, quien año a año sacan una resolución desde el director general de la DIAN y renuevan ese apoyo con ese grupo operativo. Eso se ve más en el aeropuerto, en tráfico postal, sí está la presencia, en zonas francas sí se requiere, pero pues no es como el- el centro del desarrollo de ese grupo operativo. Ahora sí vamos a entrar a ver ya las operaciones netamente en zona franca, donde todo ingreso, toda salida y permanencia de mercancías en la zona franca debe llevar y debe estar autorizada por el usuario operador. Entonces, puede ser que yo haga venta entre varias compañías dentro de la misma zona franca de mercancías, es decir, uno fabrica, no sé, volvamos al caso de los celulares. Si dentro de la zona franca hay un industrial que fabrica displays y hay otro que hace celulares, ese de celulares le puede comprar mercancía a ese usuario que hace los displays. Entonces ya son operaciones entre usuarios dentro de una misma zona franca. Pero todo este tipo de movimientos, sea de mercancía que ingresa, sale o de movimientos dentro de la misma zona franca, debe tener un formulario de movimiento de mercancías autorizado por el usuario operador. ¿Listo? ¿Qué contiene ese formulario de movimiento de mercancías? Pues la norma que sacaron entre el Ministerio de Comercio y los requerimientos de la DIAN están unos 18 campos que son obligatorios para que todas las zonas francas deban discriminarlos, y los adicionales que el usuario operador de la zona franca pues quieran colocar. Dentro de ellos encontramos que debe tener un número consecutivo, una identificación del usuario, un tipo de operación, más adelante vamos a entrar en detalle, la descripción general de las mercancías, número de bultos, el peso, el país de destino, modo de transporte y su valor FOB. Y la permanencia de la mercancía está de acuerdo con cada calidad de usuario y el tipo de operación. Más adelante vamos a ver unas operaciones especiales. Eh, Dentro de esas operaciones, entonces, el usuario autoriza todo movimiento. La DIAN determina su contenido y el término de permanencia, lo general es que no hay un término de permanencia en las mercancías, pero si ya tenemos operaciones especiales, más adelante las vamos a ver. En el tema de garantías, que yo les avisaba que en garantías, el grupo de garantías también para operaciones de zona franca deben tener en cuenta ciertas eh, beneficios. El usuario operador al mes siguiente del acto que declara la existencia de la zona franca, entonces, garantía global, que debe asegurar el pago de tributos, sanciones e intereses. Y ahí tenemos el valor. Una específica en calidad de importador o declarante, otra específica en calidad de administrador de zona franca transitoria, pues acá hace la claridad de estas específicas según el tipo de zona franca, o sin garantía para las entidades de derecho público. ¿Listo? No presentar la garantía queda sin efecto la autorización del usuario operador. Este es un ejemplo de un formulario de movimiento de mercancías. Lo van a encontrar con las siglas FMM, donde tenemos que tiene que tener un número, una compañía, la razón social, el NID, la fecha de autorizado, porque la norma habla es de que ellos autorizan todo movimiento. Ellos colocan algunos fechas de elaborado, de tramitado, pero pues lo que dicta la norma es esta elaboración de autorizado. El código de la transacción y su discriminación, que más adelante vamos a ver cuáles son esas transacciones que se pueden dar dentro de la zona franca. Tipo de operación, que eso ya es propio del usuario operador. El importador, si lo quieren especificar. La CIA o la agencia de aduanas, documento de transporte, facturas. Y esta información detallada, que es lo que vamos a entrar como a controlar o a verificar dentro de las zonas francas, es tipo de embalaje, cantidad, los bultos, el peso y su valor FOB. Acá tenemos una descripción general por el código y los anexos que cada usuario operador pues desee relacionar.